Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, video en el que vamos a escuchar al patán Mr. Seitan hablando de una situación en concreta. Hago este video principalmente porque es ese tipo de personajes que siempre está llorando porque hablan del Barça, no deberían hablar del Barça. Y todas aquellas bobadas que siempre venimos escuchando de esta gente, incluso él sabiendo que mantiene con ese discurso de que no quiere que hablen del Barça, añade que va a hablar del Real Madrid en este caso en concreto porque el trato que recibe el Madrid es muy diferente al que recibe el Palancas. Por eso es que me parece realmente ridículo y digo, esta gente en definitiva son los reyes del relato. Vamos a escuchar algo increíble relacionado con el Real Madrid y con Arda Güler, que honestamente es de una persona que no está probablemente del todo bien de la cabeza y que probablemente o a lo mejor el que está equivocado soy yo y él está muy bien organizado mentalmente y todo lo contrario, las personas que lo escuchan son los que están desorganizados a nivel mental, porque es que es increíble, no se explica cómo te pueden mentir y manipular a la cara así de esta manera y encima quedarte así como si nada, tú tan tranquilo de la vida. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y me voy a meter ya mismo con el video porque no quiero honestamente que esto se haga demasiado largo. Vamos a escucharlo alrededor de 5 minutos y vamos a ir escuchando parte por parte. Así que bueno, vamos a darle play a esto y empezamos a escuchar a este caballero, por llamarlo de alguna manera. En este vídeo no quiero hablar de Arda Güler y del Madrid. A pesar de que voy a hablar de Arda Güler y del Madrid, este es un vídeo del Barça. Mira cómo empieza, 10 segundos sencillamente maravillosos. En este vídeo no quiero hablar de Arda Güler y del Madrid, a pesar de que voy a hablar de Arda Güler y del Real Madrid. Es que sencillamente, este tipo es sencillamente brillante. Como el 99,9% de los que hay en este canal, por mucho que, por ejemplo, el de ayer. Ayer yo hablé del justo anterior a este, Manchester United y Ten Hag. ¿Estoy hablando del Manchester United y Ten Hag? Sí, pero en realidad lo hago desde un punto de vista culé. De, oye, ¿qué pasará en esta tercera temporada de Ten Hag? ¿Le saldrá bien? ¿Le saldrá mal? Estemos atentos de cara a futuras situaciones. Hagamos una comparativa con Xavi. Es decir, es una perspectiva culé. Mira, mira lo brillante que es este tipo, incluso sale, algún momento tendremos una idea clara de lo que es por qué este hombre va a hablar, o por qué este hombre habla de la perspectiva culé del tema este de Xavi. Me parece realmente ridículo. No sé, algún momento sabremos por qué este hombre tiene este interés en defender a Xavi. Lo que pasa es que simplificando un poco, y mi pequeña teoría es que, claro, este hombre es de los precursores mayores del tema este del ADN Xavi, crufista, guardiolista, y todos lo advertimos, los que medio teníamos una idea de lo que podía suceder, y obviamente quedaron en ridículo, y él lo va a defender a muerte, y cualquier mínimo ejemplo que les ponga lo van a colocar allí. Sigamos. Hablo en Manchester United, estoy interesado tal, pero tal. En este caso es todavía más culé lo que voy a comentar. Por mucho que hable de Arda Güler, por mucho que hable del Madrid. ¿Por qué? Porque quiero hacer un contraste de lo que pasaría si ese caso se estuviera produciendo en el Barça. Ya lo he comentado, ya lo he dejado caer en otros vídeos, lo he comentado en Twitter, pero esta vez quiero ser mucho más específico, me quiero explayar mucho más. Quiero dejarlo muy clarito, porque es que el cinismo que hay aquí con lo de Güler merece un vídeo. Merece un vídeo. El cinismo que hay con lo de Güler merece un vídeo, dice así de claro. Vamos a ver cuál es el tema del cinismo, porque obviamente ya yo he escuchado una pequeña parte de este video que era la que les quería compartir y ya yo sé por dónde va la cosa, pero presten mucha atención porque sus palabras son impresionantes. Insisto, el Madrid no es mi equipo, hagan ustedes lo que consideren. Güler no es jugador del Barça, hagan ustedes lo que consideren, pero el cinismo, la diferencia de trato mediático es el punto. Ya ahí nos ha dado una idea clara de por dónde va la cosa. La diferencia de trato mediático es el punto de este maravilloso y divino video. Eso da mucho que pensar ya, nos da una pequeña idea más o menos de por dónde va la cosa. Sigamos escuchando. Es el punto. ¿Es el punto para qué? Para que el culé entienda las diferencias que hay de trato al Barça y al Madrid. ¿Qué trato? Trato a los jugadores, trato al entrenador, trato al presidente. Cómo en un lado te intentan desestabilizar y hacer de menos para que siempre estés ahí, pues susceptible de ser criticado. No, mira, es que fraude de Jong, tal, haces, no sé, estás haciendo una gran temporada, pero haces un par de partidos malos, bah,
Yo ya te dije que este no valía, yo ya te dije. Es curioso porque miren lo que está diciendo, prácticamente nos está diciendo que los medios de comunicación revientan al Barça y están apoyando en todo su momento al Real Madrid. Eh, Me parece de locos, entre otras cosas, el hecho de pensar que hay gente que yo no sé si este tipo se lo cree o por el contrario también que me parecería un poco más lógico. Él entiende a qué clase de personaje se está dirigiendo. Es el mismo caso de Joan Laporta. Probablemente Joan Laporta sea más inteligente de lo que nosotros pensamos y eso evidentemente lo lleva a la situación en la que nosotros estamos allí en ese entonces. Pero fíjense en esto porque sus palabras son increíbles. Cosa que en el Madrid no pasa. No pasa. Vitor Roque llega tan joven, de otra liga, de otro fútbol, en medio de la temporada. No juega mucho en los primeros partidos, polémica. Polémica. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Precisamente respecto a Arda Güler. Arda Güler se pasa todo el día en el banquillo. Oye, que no hay problema, ¿vale? Que no hay ningún problema. Pues hoy ya digo, hoy quiero ir más allá. Mucho. Me parece curioso porque lo de Vitor Roque principalmente lo montaron los medios en Barcelona. Sencillamente hay que decir las cosas como son. En segunda instancia, el hecho de que coloque a Arda Güler, que estuvo tanto tiempo lesionado, gran parte de la temporada estuvo lesionado. Todo proceso de un futbolista que pasa por un periodo de una lesión le va a llevar al punto eh, de que, bueno, va a llegar a tener que ponerse a tope, a punto. Los otros vienen con un ritmo competitivo diferente. Es que me parece, ya lo digo, me parece realmente ridículo la manera en cómo intenta manipular toda la información. Más allá. Y así de paso, aclarar mi posición sobre Arda Güler. Bueno, aquí antes quiero hacer un paréntesis. Los que sigáis el canal desde que empecé a hablar de fútbol, que fue a finales de 2016, principios de 2017, sabréis, recordaréis que yo aquí hablaba del Barça y hablaba del Madrid. Siempre dejando claro a la gente, por supuesto, que era culé y que daba mi opinión. Al principio, pues todo bien, todo bien. Hombre, normal, yo doy mi opinión de lo que veo en Madrid y digo lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Hasta que, claro, empezó pues a llegar más gente del Madrid, y cuando yo decía cosas que me parecían pues que el Madrid no jugaba bien, o que vaya robo, o esto o lo otro, pues claro, ya insultos, amenazas, no solo a mí, incluso en la caja de comentarios, ¿no? Venían aquí que, el enemigo número uno, entonces dije, no, pues bueno, paramos de hablar del Madrid y esto es un canal por y para el Barça. Yo siempre lo he dicho, yo espero que la gente que esté aquí valore la sinceridad. Yo, si se tratara de bien quedar, hubiera sido más estratégico, más frío, más farsante, más Esto, hipócrita. Esto yo se lo valoro, sí, porque este es un tipo que, bueno, es radical y va a defender sus puntos en general, sobre todo teniendo la certeza de que tiene que tirar para un lado más que el otro. Eso yo creo que debemos tenerlos todos muy claro. Pero una de las cosas que me parece más llamativa de todo esto es que él dice que la gente valore su sinceridad. Sinceridad, le llama sinceridad a decir que el Madrid roba y que el Barça siempre es perjudicado, pero ¿por qué no haces un video que creo que quedaría brillante como anillo al dedo, hablando un poco de lo que es el tema, del saldo arbitral? Eso sería sencillamente brutal. Pero bueno, vamos a continuar escuchándolo. Y hubiera dicho, bueno, a ver, puedo hacer el canal solo del Barça, pero si lo hago del Barça y del Madrid voy a tener el doble de suscriptores, voy a llegar mucho más lejos y va a ser mucho, mucho mejor para mí, ¿no? Pero no lo he hecho así. Por una cuestión de honestidad para quien sigue el canal. Es más, podía haber seguido hablando del Madrid y que no lo he hecho tampoco. Digo, ¿para qué voy a mantener esto? Por mucho que sí, podíamos duplicar o triplicar la cantidad de comentarios con la gente peleándose y tal, ¿no? Pero que no, o sea, es que no tiene sentido esto, porque aparte tú ves cómo vienen, ves las actitudes con las que vienes y dices, esto no, es que no hay, no es lo que quiero, evidentemente no me gusta lo que veo. Llamativo el caso de que él diga que las actitudes con las que viene la gente, pero obviamente si yo aquí vengo e insulto, que lo he hecho muchas veces y no tengo problema en reconocerlo, insulto al Barça, digo que el Barça es un equipo de corruptos, de mafiosos, de aquello del otro, lo normal es que la gente termine ofendiéndose por su club, o sea, es hasta bastante natural. Entonces, ¿por qué te haces ahora el ofendido y la víctima? Es que yo les digo,
sigo sin entender en muchas cosas a este señor, pero sigamos. Entonces, por eso dejé de hablar de ello. Algunos madridistas aún quedan por aquí, incluso de cuando en cuando sale alguno diciendo yo soy madridista, pero a pesar de las cosas que dices del Madrid y tal, pues bueno, muchas gracias por el apoyo y tal. Y siento no hablar algo más y tal de los partidos y todo esto, pero la razón es esa, ya lo sabéis. ¿Eh? Incluso hago este vídeo, que repito, que es un vídeo del Barça, y sé que me van a venir aquí, que mira, sí, que decía que no había que hablar del Madrid y tal, intentando hacer ver que no que no. Intentando hacer creer que esto no es un vídeo para hablar de entornos, para hablar de. No, no, que está criticando a Guller o está criticando al Madrid. No, no, yo no estoy ni criticando al Madrid ni estoy criticando a Guller. No, no está criticando al Madrid ni está criticando a Arda Güler, pero la finalidad de este video es muy clara y muy específica y es hacer ver como que el Barça es una víctima que está siendo acosada por los medios de comunicación. No tiene nada que ver seguramente con todas las cosas en las que está involucrado, con que haya hecho una gestión deportiva realmente lamentable, sino que es porque al Barça lo atacan, porque lo odian, porque tiene ADN, porque tiene estilo. Es que, les digo, es increíble de todo. Y obviamente estás hablando del Madrid, dices que no hablen del Barça y la gente te lo va a recalcar, es normal. Reto a quien quiera a que me busque un tweet o un vídeo mío donde haya dicho yo que Guller es un paquete. Tráiganmelo. Es imposible que eso sea así por una cosa muy sencilla. Este chaval sonó para el Barça. Yo lo que vi aquí, los vídeos que hice, fue dejando claro que se le veían unas condiciones muy interesantes. Muy interesantes. Incluso aquí algunos venían a Twitter diciendo, sí, sí, tú eres de los que criticó a Vini. Nunca, eso es mentira. Es más, de hecho, es de los pocos que le defendí y ya decía que se le veía mucho potencial cuando no paraba de fallar ocasiones. Y están ahí los vídeos en el canal. Creo que había uno que se llama Vinicius, un bluff o el nuevo Pelé o algo así era, ¿no? Porque claro, había extremos. Cuando al chaval le salían las cosas bien, pues era un fenómeno, y cuando no le salían bien, vaya, este tío falla sin parar, no le marca un gol ni al arco iris, tal, ¿no? Entonces, un día le llaman paquete y otro día tal. Eso es cosa del madridismo, que de hecho muchas veces entrabas en Twitter y ponías ficticius, que te salían tendencias, y la mayoría eran madridistas. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Honestamente, yo creo que 6 minutos de haber escuchado a este hombre han sido más que suficientes. No deja de llamarme la atención el hecho de escuchar a este tipo hablar de esta manera. Incluso se respalda en lo que decía de Vinicius. Y bueno, acaba de contradecirse de una manera increíble, porque si escuchamos al final de este pequeño corto, este pequeño pedacito de video que les coloqué, este tipo nos acaba de decir que habló en su momento de Vinicius y es mentira que no habla del Real Madrid porque mmm, cualquier cosa, incluso en la liga pasada, en algunos puntos, cuando ya el Barça parece que tenía alguna posibilidad, él intentó hacer ver como que estaban robando al Barça, que el Madrid lo iban a favorecer. Es absolutamente mentira. Y repito, la cantidad de manipulación, de mentira, de desinformación y de tergiversar la información que hay en este video es algo que yo no recuerdo había visto jamás. Se los voy a tratar de dejarles el link en la descripción. Ojalá que no se me olvide para que puedan escucharlo porque son 23 minutos absolutamente lamentables. Pero esto es el relato de toda la vida. Repito, ellos están con el tema de que son perjudicados y que el Madrid es favorecido cuando ahí está claramente lo del saldo arbitral y el tema este que están investigando. O sea, es que es una cosa de locos. Yo honestamente no me quiero enredar mucho más con estos, pero para que tengan una idea muy clara de cómo funcionan este tipo de cosas en este entorno, de este club, que bueno, ya nos ha demostrado básicamente cómo es que hacen las cosas y cómo mandan a este tipo de personajes a engañar a la gente, porque no tengo otra palabra para decirlo. Esto es una manera de engañar a la gente y ellos están prácticamente satisfechos con estas situaciones. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.